En el mundo de la información, nunca fue tan oportuno estar bien informado, pero con información fiable y de calidad, con opiniones objetivas y especializadas. En educación, ciencia y tecnología, nos especializamos. Bienvenidos a la red científica Gutix Channel, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele, solo por FM Quilmes 106.5 y sus canales de streaming. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, aquí estamos palpitando el último programa del año de esto que es la red científica. Realmente cuántas cosas pasaron, ¿no? A pesar de haber sido una breve temporada, hemos aprendido un montón, hemos conocido gente súper interesante y bueno, esperemos haberle llegado a cada uno de sus corazones con esto que nos apasiona, que es la ciencia y la tecnología. Por supuesto no estoy solo, estoy con ella, con Camila Miele. Hola Camila. Hola Facu, ¿cómo te va en este sábado tan lindo, casi de verano? ¿Cómo están ustedes del otro lado que siempre nos bancan, nos miran, nos escuchan? Les agradecemos por acompañarnos, como dijo Facu. Fue una temporada corta porque empezamos un poco más tarde, pero ustedes estuvieron de ese lado y esperemos que sigan en la próxima, ¿sí? Hoy vamos a tener nuestro último programa del año. Exactamente, y no por ser el último menos interesante. Vamos a estar hablando sobre biología celular y molecular. Vamos a estar hablando sobre el nuevo régimen académico del año que entrante, 2025, que hay varios cambios y bastante fundamentales, podemos decir, ¿no? Así que vamos a arrancar con música como lo hacemos siempre. Así que bueno, vamos a escuchar. ¿Qué escuchamos, Camila? ¿Qué tenemos programado? Vamos con el primer tema del día, que es Snowman, de la cantante Sia. Continuamos con más. La red científica, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Perfecto, entonces arrancamos con la red científica. ¿Con quién vamos a hablar hoy, Camila? Bueno, hoy tenemos un invitado especial que ya está sentado esperando nuestras Se preguntas. lo ve ansioso este muchacho. Vamos a tener la palabra especializada de Diego López. Le damos la bienvenida entonces al profesor Diego López. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por estar acá y acompañarnos en este último programa de la red científica. ¿Y qué tema tenemos para hablar con él, no? Sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Algo que se ha puesto en la opinión pública en los últimos años, por lo que, primero por el objetivo que tenían en un principio, por las vueltas que, ¿no? Todas las sospechas que hay detrás de esto y lo que significa, ¿no? Así que por eso, como profesor de biología, y en este caso celular y molecular, queríamos preguntarte, ¿no? Básicamente, ¿qué son los alimentos transgénicos? Si tendríamos que dar una definición. Bueno, una definición de alimentos transgénicos sería todo alimento que sea derivado de organismos que fueron modificados genéticamente, es decir, que fueron alterados en su ADN por silenciamiento, por bloqueo o por corte y agregado de otro gen de interés, digamos, ¿no? Bien, claro, como decíamos, es algo que quizás se nombra mucho en la actualidad, la cuestión de los alimentos transgénicos, pero nos falta información. Sí, justamente, digamos, es como, por un lado, hay falta de información, digamos, proporcionada incluso, no solamente, digamos, por propaganda, sino también por escuelas, ¿no? Digamos, no hay contenidos en específico que se encarguen de esos temas puntuales. Y por otro lado, es como un tema que también se está hablando y encima con miedo por los posibles problemas que puede llegar a causar. Bien, ¿y por qué sería ese miedo? ¿Cuáles son las consecuencias que puede ocasionar esto? Y bueno, los alimentos transgénicos, digamos, tienen alteraciones naturales, digamos, que son modificaciones, ¿no? Digamos que el ser humano lo hace a conveniencia propia, y la conveniencia propia es, primero, lo económico. ¿Mm? Como perjuicio, bueno, una alteración del equilibrio natural de los ecosistemas, eso primero, ¿no? Por lo que se habla, ¿no? De una contaminación genética que puede alterar incluso a otras especies que vivan alrededor de esos cultivos. ¿Y por Claro, o qué? sea que puede Sí. impactar a otros. Exactamente. ¿Y por qué cuál sería el objetivo
de modificar genéticamente a un cultivo? Por ejemplo, el maíz. ¿Cuál sería el objetivo? Sí, bueno, el objetivo principalmente es aumentar la producción, ¿sí? No solamente en cantidad, sino también en calidad, porque se busca que en el caso del maíz sea el maíz perfecto, ¿no? Digamos, que tenga los nutrientes necesarios que necesita la población, que sea también atractivo a la vista para que la gente lo pueda comprar y para que sea también rentable económicamente. Claro, siempre hay como una cuestión monetaria, ¿no? Y sí, 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 En sí. estas cuestiones. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque desde el año 70 en adelante, según la FAO, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la producción de alimentos se ha triplicado. Incluso se sostiene la cifra de que la producción mundial de alimentos sobrepasaría como para 2 o 3 poblaciones mundiales que tenemos hoy. O sea, el problema del hambre en el mundo no es por falta de producción, a eso voy, ¿no? Claro, eso es algo que habíamos charlado muchas veces, que no es la falta de alimentos, sino una cuestión de la distribución, podríamos decir. Un tema más, digamos, si se quiere, político, ¿no? Entonces, no entiendo en qué parte entraría esto de modificarlo genéticamente para cubrir la producción mundial. Y bueno, la excusa que ellos tienen, ¿no? Digamos, más que excusa, quizás explicación, ¿no? Es que, digamos, países o regiones muy complicadas como África o algunas asiáticas que son isleñas y que tienen impedimento en cultivar cierto verdura o fruta, lo que sea, bueno, las regiones no lo ayudan por sequía, por inundaciones o por incluso cambios climáticos que hoy en día se están modificando, ¿no? Por acción siempre del ser humano. Entonces quizás creo que la explicación que ellos dan es tratar de que todo el planeta y todas las regiones del mundo puedan cultivar tanto maíz como soja como productos, digamos, de primera línea, digamos, de consumo básico, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la gran cantidad de soja que se produce es para alimento de cerdos, no de seres humanos, ¿no? Así que como que hay ¿no? Hay un par de puntos flojos Sí, en sí, la sí, ideología sí. de lo transgénico, ¿no? Pero es cierto de que han mejorado los cultivos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente ha mejorado la calidad incluso también de, por ejemplo, el tomate, ¿no? Anteriormente sufría de una descomposición muy acelerada, es decir, que duraba muy poco en conserva. Claro. Con la modificación genética se logró que el tomate, además de ser más grande y más jugoso, también pueda ser conservado por mucho más tiempo. Bueno, ahí tenemos el ejemplo del tomate. ¿Y cuáles son otros de los productos más que más sufren estas modificaciones? Bueno, por un lado el maíz, que se le inyecta una proteína, ¿no? Que permite que su propia célula, ¿no? Del maíz genere un pesticida químico, bioquímico, que permite que los insectos que la coman se mueran. Pero en nosotros, en los seres humanos que consumimos el maíz, es inmune. Es decir, nosotros no somos, digamos, víctimas de esa Claro, o sea, proteína, estamos ¿no? consumiendo algo que tiene veneno, pero no es mortal para nosotros. Exacto. Sino para los insectos. Lo explican como el café. El café, por ejemplo, es venenoso para muchos insectos, ¿sí? Pero para nosotros no, es tolerante. Incluso Que usamos es como una de las bebidas bebida. más consumidas. Claro. Claro, claro. Bueno, Sí, entonces sí, ahí sí. no tendríamos riesgos, que se preocupen los insectos, no nosotros. Exacto, incluso hay plagas, pero Sí, mortales, como por ejemplo la chicharrita en el sí, norte del país, que hace, pero te destroza los campos. sí. Y las plagas vienen incluso ayudados por el cambio climático, ¿no? Claro. Las inundaciones que pasó, bueno, en España hace poco, en Brasil a principio de año, genera también una propagación de muchas otras especies, de, bueno, en este caso, insectos, plagas y... Bueno. Bien, ¿y cuáles son las técnicas? Recién mencionaste esto Ujú. de inyectarle, ¿qué dijiste? ¿Se le inyecta? Una proteína. Una proteína al maíz. ¿Y qué otras Sí. técnicas hay? Bueno, otras técnicas, en el caso de la soja, ¿sí? Es modificada también, digamos, genéticamente para que soporte un pesticida. ¿M? El pesticida es el famoso Roundup o el glifosato, ¿no? Producido por Monsanto. Lo que hace esta modificación genética es darle una protección, ¿sí? A la soja cultivada para que ese pesticida mate a toda la maleza que está alrededor,
menos al cultivo de interés, ¿sí? Entonces, esa modificación genética se lo hace con una técnica muy conocida y actualmente revolucionaria, digamos, que se llama CRISPR. Sí, creo que había leído sobre esto. Vos sabés que yo traté de hablar con gente de Monsanto y nunca me dieron una respuesta. Quería hablar sobre el glifosato y... No te la van a dar nunca porque ellos producen el glifosato y producen al mismo tiempo la semilla inmune al glifosato. Así que, digamos, es como... Claro, y Claro, es un negocio, monopólico. Sí, no les conviene monopólico. estar contando. Pero bueno, es bastante controvertido el glifosato, ¿eh? En el mundo hay voces que están en contra, a favor, no sé si a favor es la palabra, pero Sí, que son tolerantes y otros bueno, porque el glifosato en sí mismo está señalado como productor ¿cómo se dice?, de problemas genéticos. sí, 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 sí. Vuelvo a lo mismo anteriormente que cuando lo explican, ¿no? Hay cierta comunidad que explica, eh, para los seres humanos dicen que no es venenoso. El glifosato, El glifosato, ¿no? Por eso, cuando es rociado en la soja con glifosato, ¿no? Esa soja también la consumimos nosotros, Claro. sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, no van a rociar una soja venenosa para un ser humano, ¿no? Pero, pero, a largo plazo sí puede traer muchas complicaciones. Se cree y se espera que la propagación de eh, nuevos cánceres o nuevas enfermedades, ¿no? Pero a largo plazo. Y yo lo digo en virtud de la gente que vive en los alrededores de estos campos, que hemos visto con ciertas mutaciones genéticas, problemas respiratorios de todo tipo, Las personas que viven sarpullido, alrededor, sí, obviamente. entonces benigno no es. Claro, No, no, ya no. desde ahora se están viendo algunas Claro. consecuencias. Como No, él señala, se para van a nada. ver más a largo plazo, pero la gente quizás que está como más cercana ya debe estar viendo estos efectos secundarios. Incluso las plantaciones que están cerca de esa contaminación, ¿no? Por glifosato, también son afectadas. Incluso si hay río cerca, el veneno puede ser llevado por el agua y contaminar otros lugares. Eso Claro, también es un claro, sí, problema es bastante lo que grave. se dice la contaminación por arrastre. Exactamente. Sí, sí. Y el Este, suelo también lo puede absorber, el aire también lo puede esparcir. Es complicado. es un veneno interesante, ¿no? Y cómo todo se silencia. Sí, porque hace 20 años que vienen estudiando, digamos, los posibles problemas que un ser humano puede llegar a tener por consumo tanto de glifosato como de la proteína que tiene el maíz. Y hasta ahora no hay evidencia, digamos, ¿no? O si la hay, tal vez la... Y si la hay, la estarán ocultando, Exacto, ¿no? exacto. De eso nosotros no lo podemos saber a ciencia cierta. Pero yo digo una cosa, ¿no? Los ministerios de salud de los países, ¿no? Claro, ¿hay algún tipo de regulación, al menos acá en Argentina, con respecto a estas producciones y estas técnicas? No, acá en Argentina no. Hay un proyecto de ley, sí, para proponer que sea obligatorio el etiquetado acá en Argentina, sí, para que la gente pueda diferenciar, elegir, consumir lo que la persona quiera, ¿no? Pero bueno, es un proyecto de ley que está ahí todavía guardado. ¿Sería algo como la ley de los octógonos? Algo parecido, Algo así, exactamente. que indique si es transgénico. Ujú. Sí, sí, como pasa también en otros países, como por ejemplo España. ¿M? En Francia, en Alemania, están prohibidos. Ah, Por directamente están ejemplo, prohibidos. sí. En Polonia se quiso prohibir hace poco, pero lo económico pudo un poco más, entonces se echaron para atrás. Claro. Claro. O algunos arreglos. En el Yo creo que el tema pasa por el hecho de que no hay tanta evidencia científica que demuestre que son totalmente inocuos estos alimentos transgénicos, ¿no? Exactamente. Pienso yo, ¿eh? Lo digo desde mi desconocimiento. Es que sí, todo, mira, todas las informaciones que uno quiera llegar a adquirir hoy en día para informarse un poco, eh, da la casualidad que las fui comparando y todos dicen, por un lado, que no es peligroso para los seres humanos, ¿sí? Pero, nada, no es, digamos, algo que sea demostrado de verdad, ¿no? O sea, como Claro, que yo no estaría tan fehacientemente. confiado de eso. Claro, 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 claro. Pero está bueno esa posibilidad de poder elegir, ¿no? De decir, mira, yo, este alimento es transgénico, Claro, ser consciente de lo que decido, uno consume. Sí, ¿entendés? sí. Sí,
¿Y Sí, este proyecto de sí. ley se sabe más o menos desde cuándo está? Y desde el 2022, Ah, sí, y fue hace quedó poco. ahí, Sí, digamos, parado. quedó parado todavía. Y viste cómo es esto, ¿no? Y bueno, y aparte hay que tener en cuenta también que el orgánico es más caro, ¿no? Sí, lo orgánico es más caro y no significa también que lo natural y orgánico sea siempre lo mejor. Ese es un buen Porque punto. sí, sí hay, digamos, alimentos que son naturales, orgánicos, que también pueden llegar a tener pesticidas, que también pueden llegar a tener alguna enfermedad, ¿no? O digamos que no es tan controlado tan rigurosamente, digamos. Y bueno, también no es la misma calidad, digamos, ¿no? Algo que es modificamente eh, cambiado por genética, digamos, siempre se prepondera, digamos, cambiar las partes que Negativa. satisfacen Claro. al cliente. Ujú. Es decir, una banana más fibrosa, ¿no? Claro. Más deliciosa, más dulce, Sí. incluso hasta una sandía sin semillas. Claro, que es como por una comodidad, pero ¿hasta qué punto es algo natural, orgánico? Y yo creo que una forma, corregime vos si estoy equivocado, una forma de saber si, por ejemplo, la mandarina es transgénica es si no tiene semilla. Sí, digamos, hay una variedad, digamos, que sí, le inyectaron, digamos, un gen para que la mandarina sea estéril. Claro. Pero todo lo transgénico es estéril. No, 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 no. Todos los transgénicos no es estéril. Ah, tenía entendido de que todo lo transgénico era estéril. No, no, no. Y ahí está el problema. Porque se siguen generando unas generaciones Exactamente. de una nueva raza, podemos decir, si me Exactamente. Y ahí permite la viene palabra. el concepto de contaminación genética. Mm, Que puede haber hibridaciones de un gen de una persona, es decir, un grupo de científicos o una empresa, ¿no? Le inyecta un gen de interés, cualquiera, el que se te cante, ¿no? Por ejemplo, a un cultivo y el polen de esas plantas pueden viajar por el viento y contaminar áreas silvestres y darle, proporcionar ese gen de interés, que para ese cultivo o para esa plantación silvestre no sería muy útil, claro. beneficioso. Claro, y que tampoco era algo buscado. Exactamente, y ahí estás alterando el equilibrio de la naturaleza y no viene nada bueno después de eso. Y no, Claro. Todos lo sabemos, todos lo no, sabemos no, y no. no aprendemos, ¿eh? Y sí, 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 sí. ¿Cuánto falta por aprender sobre el tema, ¿no? Demasiado. Y ya estamos tocando el gen. Sin todavía terminar de entender qué es el genoma, estamos modificando el genoma, sin saber qué puede venir después de eso, ¿no? Pero bueno, esto da lugar a superpestes, digamos, ¿no? En cultivos. De hecho, vos fíjate que en el sur de nuestro país se blinda el sur de la cosecha de manzana. Viste que los autos tienen que pasar la rueda por una solución, porque ellos no quieren saber nada con pestes. Por eso no te dejan pasar comida por los aeropuertos. Ya. Porque la gente muchas veces no sabe de que hay virus que afectan a las plantas también. Las plantas tienen Sí, virus. totalmente. Sí. Uno de los más conocidos es el virus del tabaco, que te destroza plantaciones y es tan virulento y se disipa de forma tan rápida Tan como los rápido. virus humanos, una locura, ¿no? Sí, Y totalmente. bueno, los gobiernos están atentos a eso y por eso cuando a vos pasás la barrera sanitaria cuando vas al sur, hacen a los autos le pasan líquido, no sé qué será, un sanitizante, a las ruedas para no estar transportando. Mirá vos el cuidado que tienen, Ujú. porque vos infectás el cultivo de manzanas en el sur y arruinás una provincia, Sí. ¿entendés? Más si es todo con destino a exportación. Sí, 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 porque dependen exclusivamente económicamente de eso. Y sí, porque, por ejemplo, una vez me pasó en un frigorífico que exportamos un contenedor de carne y tenía Listeria monocitógenes y lo devolvieron. Mm, ¿Entendés? claro. O sea, la pérdida es colosal, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir charlando con Diego después de un tema musical, ¿te parece, Camila? Dale, vamos con la segunda canción para el programa de hoy. Continuamos con más. La Red Científica con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Perfecto, entonces continuamos con la red científica. Bueno, la canción que acabamos de escuchar es Suspicious Minds de Elvis Presley. También un clásico, como siempre, ¿no?
Siempre con buena música. Buena Acá música, en buenos la red invitados, científica. buenos temas Todo contenido de calidad. y incluso mostramos Acá nuestro Martín Los Fierro. premios. Gracias a todos los que lo hicieron posible. ¿Eh? Bueno, seguimos hablando con nuestro Cuando nuestro amigo invitado, Diego. que estuvimos hablando de los alimentos transgénicos, que es un concepto que escuchamos bastante en la actualidad, pero estamos un poco desinformados. Y él también nos va a comentar un poco de lo que pasa en educación con respecto a estos temas, pero ahora vamos a hablar un poco de los beneficios de los alimentos transgénicos. ¿Cuáles son? Bueno, como beneficio los alimentos transgénicos buscan que en el 2050, ya están pensando en el 2050, que se espera que haya una cantidad de superpoblación, digamos, de personas. 9.700 millones es lo que se espera. Entonces, para esa época se busca producir tantos alimentos para tratar de que no haya una hambruna global. Pero vos fíjate que estábamos hablando de que los números no acompañan esa idea. Bueno, es lo que ellos, digamos, están proyectando, ¿no? Conjunto a eso, también buscan que la técnica CRISPR sea perfeccionada al máximo para producir y optimizar justamente tanto la calidad, bueno, como la producción de los alimentos. Bien, ¿y cómo estos alimentos transgénicos pueden contribuir a la seguridad alimentaria global? En cuanto a la seguridad alimentaria global, bueno, digamos, pueden contribuir bastante en la regulación de la nutrición de una población, ¿no? Digamos, hay poblaciones que necesitan incluso o tienen deficiencia de un nutriente en específico y bueno, se crea, por ejemplo, hace poco leí que un salmón es producido justamente para que tenga una vitamina. No recuerdo bien ahora cuál era, pero una vitamina en específico y se produce ese salmón, se le inyecta el gen modificado y se comercializa. Entonces las personas con deficiencia de esa vitamina pueden comprarlo y bueno, con eso pueden, digamos, suplantar su carencia. Mira, un salmón. Un poco como pasaba con la harina, ¿no? Que se le agregaba hierro, Claro, yodo, claro. etcétera, ¿no? Incluso vas al supermercado y ahora la leche tiene muchas variantes, Sí, Sí, ¿no? también. Sin lactosa, con Con más prebióticos proteínas, con también. prebióticos, Con exactamente. sulfato ferroso. Sí, ahora tiene muchos colores el Sí, paquete tenés mucha variedad ahora. De la misma marca, de la sí. misma marca. Bueno, un poquito de los riesgos y las controversias hablamos, ¿no? Muchas Sí, voces en como, contra. como controversia es la propagación de nuevas enfermedades. Eso es un peligro que se puede llegar a escapar de las manos. La contaminación genética ya la hablamos también. Y la posible, digamos lo que se cree es, digamos, que las personas puedan, digamos, mediante esa recombinación genética, no estar preparado para justamente esas nuevas enfermedades, que sean, digamos, muy propensos. Claro, y vos dijiste que habría como hasta nuevas cepas de enfermedades ya existentes. Y que no le dé al sistema inmunológico la capacidad al ser humano para poder bloquearlas, adaptarse, exactamente. Claro, claro. Porque, digamos, como que cada vez que se manipula genéticamente, se le ofrece resistencia a un organismo. Lo que pasa con las bacterias resistentes a antibióticos. Claro, 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 claro. ¿Y cómo crees vos que influye la percepción pública sobre los alimentos transgénicos en su aceptación y consumo? Bueno, es bastante controvertido el tema, también es bastante, digamos, en debate, ¿no? Incluso hay muchos programas en YouTube que hablan del tema y debates de especialistas que explican tanto sus beneficios como sus perjuicios. Y bueno, las personas tienen una suerte de, ¿no?, de desconfianza. Es decir, lo que está manipulado genéticamente me va a hacer mal o me va a hacer daño. Y lo natural y orgánico siempre es lo mejor, ¿no? Entonces, hay aceptación por parte y por otra parte, yo creo que Claro, hay opiniones divididas, sí, sí. opiniones. Como decías vos, que algo sea orgánico no siempre significa que sea bueno o malo. Exactamente. Y igualmente, viste, estamos tan acostumbrados a que nos mientan y darnos cuenta de que todo era una mentira, que todo era una propaganda, que todo era una En manipulación. 2050 nos vamos a enterar. Claro, ¿entendés? Que no nos sería una sorpresa
enterarnos de que todo esto es una farsa, de que, ¿entendés? Porque vos sabés que incluso en este país el INTA maneja hay todo un negociado con las semillas en el campo. Ujú. Sí, El INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agraria o Agropecuaria, en el norte del país, ellos te dan la semilla, pero vos podés plantar solamente las semillas que ellos te dan. Y son transgénicas, obvio. exactamente. ¿Entendés? Y vos le comprás la semilla a ellos, o sea que ellos son formadores de precio, ¿entendés? Encima son tus reguladores porque ellos controlan los cultivos, ¿entendés? Y hay todo un negociado, pero multimillonario atrás de eso, ¿entendés? Sí. Que solamente lo sabe el tipo de campo, ¿entendés? Nosotros nos enteramos porque, justamente yo me enteré porque tenía un compañero de trabajo que tenía campo y animales y me contaba. No sabía ni lo que era el INTA. Me dice, no sé, unos que dicen son de INTA, INTA. Claro, los tipos tienen todo regionalizado y saben exactamente, te dan microcréditos para que vos compres animales y ellos controlan. Dice que pasa una camioneta y te mira el ganado, te lo miran con prismático y ahí saben si tenés vaca preñada o no y ellos van contabilizando. ¿Entendés? Acá todo controlado. Sí, sí, te Todo. controlan todo. Porque vos después decís, no, perdió tuvo un aborto. ¿Y cómo sabes si es verdad o no? ¿Entendés? Entonces los tipos te tienen controlado a distancia tu ganado, cuántos terneros tuviste, todo te controlan. Si vos querés producir leche, ellos te proveen de todo, pero tenés que arreglar con ellos, Claro. terminás pagando, viste, Claro, un sí. socio más. Sí, sí, ¿Entendés? tal cual. Así que Ahí por está eso el te negocio. digo, a nosotros no nos sorprendería que el día de mañana nos enteramos que todo esto es una farsa, de que era para monopolizar el campo. Vos sabés que el que maneja los alimentos maneja el mundo. ¿Eh? Es así, porque todo ser humano necesita alimentarse. Totalmente. Y a contrario de lo que pasaba siglos anteriores, nosotros no podemos producir nuestros alimentos. Si no, me hago una quinta en mi casa y chao. No dependo del INTA, no dependo de Monsanto. Claro, no, tendríamos que volver a la época de cazadores, recolectores, Exacto. agricultura, Exacto. a nuestras raíces, los Más diaguitas, Más primitiva, Sí. como indios quilmes que somos en el fondo, ¿no? Dicen que tenemos una pequeña partecita todavía de ADN de Neandertal, así que podemos volver a... podemos Claro, hacer de nuestros nuestro propios genoma. alimentos entonces. ¿Por qué no? La capacidad la tendremos por ahí Pero ¿qué pasa? escondida. Que no tenemos el terreno, Claro. ¿entendés? Por más que vos tengas las ganas, no tenés el terreno, ¿entendés? No Y el tenés tiempo las también. herramientas, El tiempo. Claro. no tenés la preparación. Bueno, yo agarro una asada y voy y hago un cultivo. Tenés que tener una preparación, ¿entendés? Entonces, por eso, no nos extrañaría de que estos tipos que manejan eso, que es como manejar el oxígeno, ¿entendés? Lo que en realidad están haciendo es un negociado al 2030, ponele, 2050, lo que sea, Ya ¿no? lo van Ya a están hacer proyectando eso a largo plazo. a largo plazo. Hay grandes empresas como Nidera Semilla y la otra Biogénesis Bagó, creo que son grandes proveedores de este tipo de semillas y Sí. manejan los cultivos. DuPont también. DuPont, ¿viste? Novartis. ¿Por qué invierten en eso? Porque saben que la Que es un rentabilidad, negocio, y claro, Que sí, somos un es país muy rentable. agroexportador. Es muy rentable. Y aparte, en un futuro nadie está exento a una guerra mundial. Y una guerra siempre requiere mucho alimento. Y ya pasó en en la Segunda Guerra Y Mundial, ¿no? estamos cerca de otra, todo el tiempo. Estamos como Claro. con miedo. ¿Se viene o no se viene la tercera? ¿Se Claro, viene o sí, se sí, que viene en un la momento tercera? se habló de eso. Estaba ahí cerca. Así que por eso, viste, es importante tener estos temas y brindárselo a nuestros alumnos para que sean conscientes del mundo en el que viven, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también saber que lo están experimentando con seres humanos Claro, claro. también. Y esa es una línea moral y ética que se va a traspasar en cualquier momento, y de hecho ya se ha traspasado. Y sí. Modificar genéticamente a un ser humano, ¿no? Desde su estado embrionario, digo, porque ya lo Claro, hacen con ya se pacientes. hace, sí, sí.
¿no? Se utiliza la técnica CRISPR para curar enfermedades. Claro, por o ejemplo. también, no sé si se hace en Argentina, pero hasta se puede como seleccionar el color de ojos de un hijo. Sí, sí, Se hacen modificaciones, exactamente. no sé si se hace acá, pero yo había visto un informe que explicaban Sí, eso. en China En China lo hacen. ha pasado, sí. Y fue tela de juicio, ¿no? Porque, digamos, Sí, es muy debatible elegir el color de ojos de un hijo. y ya se puede empezar a pensar un poco más, digamos, no solamente el color de ojos y la altura, sino Claro. también Claro, se le muchas puede cosas. Claro, el color de el piel. coeficiente intelectual, Sí, 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 sí. crear Ojo un que si me lo dan a ingeniero. elegir, yo lo elegiría. ¿Eh? Si pudiese elegir color de ojo, lo elegiría. Pero una Que cosa es sería algo elegirlo inofensivo. para vos, pero me parece raro elegirlo para un hijo, Y ¿entendés? sí. Porque uno hoy en día no sé, se puede poner lentes de contacto de color, pero para un embrión ya estar creándolo como si fuera un robot, me parece, ahí está. Ahí La está la cuestión discusión. moral sería. Sí, ahí está la discusión Porque y no ética van y a moral, tardar porque mucho en hacerlo. puede ser legal, pero eso no significa que Es que vos esté bien. imaginate que si se le da luz verde a eso. Y bueno, pero vos fijate que los famosos eligen los hijos, los ves rubiecitos, de ojos claros. O sea, Como Marley, no sé. no quise nombrar a nadie. Pero Luciana Salas, ya que está También. nombrando, Sí. nombro yo. Ya, vamos a tirar nombres, vamos Ya a que generalizar está. a todos. Pero la idea fue de ella. Así que el juicio Yo va me para hago vos. cargo, yo me hago cargo. No tienen nada para sacarme igual. Te vas a sacar el No bono hay docente. problema. Sí, no hay encima. Bueno, por Este eso, año que ni. lo vayan a pedir a Sadop. Como ves, bueno, vos fijate que ellos eligen hijos que son, vamos a decir de una forma, arios, por decirlo de una forma, ¿no? Sí. Y si es morochito puede ser lindo también, ¿no? Pero de una forma muy, muy estética, porque no tiene los mismos beneficios que una persona morena. Estamos hablando de adaptación biológica, ¿no? Una persona morena se adapta mucho mejor a la radiación solar que una persona aria. Claro. Por Tiene que ejemplo, ver entonces- A cuestiones de la, Claro. de la piel, de Claro. la exposición al sol, las quemaduras, Genéticamente, o la piel más sensible sí, también. genéticamente las personas morenas, digamos, tienen los genes más fuertes, dicen, Una ¿no? vez una persona me preguntó, dice, si tenemos tantos problemas los seres humanos entre nosotros, ¿no? Porque que negro, que blanco, que negro, que rubio. Dice, ¿por qué Dios hizo al hombre con tantas variantes si sabía que íbamos a tener problemas entre todos, ¿no? Que colorado, bueno. ¿Qué le respondería? Yo le digo así, le dije así. Digo, imagínate una persona, vos vas a la casa de una persona y tiene la casa blanca. Entrás, las paredes son blancas, la mesa es blanca, la silla es blanca, su ropa es blanca, todo lo que tiene es blanco, sus artefactos son blancos, todo es color blanco, le digo. ¿Qué piensa de esa persona? ¿Qué te dice de la psique de la persona? Y que es medio maníaco. Claro, que está en un loquero. Claro, Le ¿entendés? falta el chaleco de fuerza. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Lo que hizo fue darle un tono de color a la raza humana, a la familia humana. Porque si fuésemos todos rubios, de ojos claros, ya que sería hasta aburrido. Por ejemplo, mi hermano está en Suecia y me dice que nosotros, los latinos, llamamos la atención por Sí, por sí, nuestra- sí. A por los nuestros europeos rasgos. les llama la atención lo ¿Entendés? exótico. Quizás lo ven como algo exótico. Claro, ¿entendés? Como fuera de lo común. Porque son todos, no todos, pero la mayoría son rubios de ojos claros o rubios, ¿entendés? Y es como, no sé si usar la palabra, aburre, ¿entendés? Entonces esa diversidad es lo que le da la belleza a la familia humana. Ahora, después que a vos te gusten los rubios, los negros, los morotes, es Pero otro eso es tema. Claro, ya es cuestión de gusto. sí, Exactamente. La naturaleza hace lo que quiere, eso sí. Y, Y con ahora el la ser humano diversidad- también. Y la diversidad, sí, pero el tema es Pero- que el ser humano piensa que la tiene claro, pero no. Claro. Pero no, porque ahora la edición genética es justamente jugar a ser Dios. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, con esto que hablábamos de seleccionar estas cosas. Pero que, mira, ya tenés un cultivo, una plantación con transgénico y no podés controlar el polen que se va. Que el viento se lo lleva a otro lugar. No Claro. podés controlarlo, es imposible. Sí, hay cosas que siempre nos van a exceder como seres humanos. Hay detallecitos que Porque por algo estaba como estaba. Exacto. Somos animales. Por algo tenía tal o cual cosa o Y tal tenemos defecto. errores. Sí. Incluso la recombinación genética, esta del CRISPR, es súper precisa. Es como un cirujano, ¿no? Con un bisturí que corta secuencias de ADN, lo puede silenciar, lo puede bloquear, lo puede
cortar y ponerle uno de interés es increíble. Claro, tiene muchas Es opciones. increíble. Dentro de esta técnica tenemos muchas opciones. Sí, montón, e incluso ya da un poco de miedo. Claro, claro, porque es algo que pesa una billonésima de gramo, ¿no? Y están ¿Cómo, modificando. cómo se opera tan microscópicamente? Incluso la inyección va al núcleo de la célula. Imagínate la aguja tan milimétricamente finita que tiene que ser y tan preciso para no romper el núcleo y destruir la célula también. Es increíble. El avance de la tecnología es increíble. Tanto macroscópicamente con los telescopios que el James Webb, por ejemplo, tanto como microscópicamente. Es increíble. Incluso, viste que usan virus para inyectar medicamentos o para... Sí, Es increíble. sí, justamente los virus son, digamos, como digamos, como el conejillo de Indias, junto con las bacterias, como para experimentar y entender el accionar justamente de esos microorganismos. Incluso el método CRISPR se lo descubrió por una bacteria que se quiso hacer resistente a ese virus que lo estaba matando. Empezó a copiar la secuencia del virus, lo empezó a guardar en su ADN, en su biblioteca de ADN, y cuando vuelve a entrar el virus, ya lo reconoce porque tiene la secuencia. Y lo ataca y lo elimina. Es increíble. Cómo pasa todo a nivel microscópico. Es Y otro cómo universo. los tipos lo descubren, ¿no? Porque hay que ver semejantes detalles, ¿no? Dicen que por un lado fue casual. Y siempre, ¿viste? Descubrimos América por casualidad, ¿viste? La penicilina por casualidad, o sea, Muchas por cosas error. por casualidad. Por Sí. error. Pero bueno, la verdad que es muy interesante el tema y bueno, esperamos que poder brindar esta información, ¿no? A nuestros alumnos. ¿Y en dónde se ubicaría este tema, por ejemplo, en la currícula? Mirá, el ADN se empieza a ver recién en segundo año de la escuela secundaria. ¿M? Que se empieza a trabajar de forma muy básica. Después, bueno, va dependiendo, digamos, el tiempo que vos tenés para dedicarle y con los otros temas en cuarto año recién. ¿M? ¿En qué materia? En Sería biología. En biología de Biología de cuarto año, sí. Y después ya, en cuarto año, ya para las otras orientaciones ya se corta. Claro, claro, claro. ¿M? Y hay muy pocas escuelas de ciencias naturales. Eso Sí. a mí siempre me molestó, ¿no? Sí, por Porque, ejemplo, en una de las escuelas en las que yo trabajo antes había más variedad y había naturales y cambiaron y las 3 secciones son sociales. claro, sí, incluso hasta comunicación hay, pero, ¿no? Pareciera que se propone que Sí. haya más orientación en comunicación que en ciencias naturales, que es algo tan importante. Incluso tenemos la Facultad de La Plata, que es maravillosa. La Claro. cantidad de herramientas y conocimiento que hay en esas facultades es muy grande, pero las escuelas secundarias faltaría aplicar un poco más de... Y claro, porque de las ciencias naturales sale la veterinaria, la medicina, Sí, la Claro. agronomía, la biotecnología de lo que estamos hablando biotecnología. ahora. Claro, también los planes de estudios, los diseños curriculares también Sí. quedaron muy desactualizados, Quedaron muy desactualizados. desfasados con la actualidad. Exacto. Si supuestamente tenemos que preparar a los estudiantes para el futuro, para el mercado laboral, para la vida universitaria, estamos un poco atrasados. Nos Sí. faltan más herramientas y más actualizaciones. Totalmente. Digo esto lo de las escuelas secundarias de las orientaciones porque en quinto de biología se ve recién evolución, pero tenés que estar en una escuela de orientación a ciencias naturales. Claro. Y recién en sexto año ves biología, genética y sociedad. Claro, y encima en la zona, hay, o sea, acá que Quilmes, Varela, hay pocas escuelas Sí, con esa orientación. poquitas. Muy pocas. Si les puedo contar, diría que 4 o 5, como mucho. Una lástima, ¿no? Bueno, yo me doy cuenta porque en las orientaciones de naturales tienen fundamentos de química. Sí, Y- tienen química y física hasta sexto año. Claro, pero Es súper son muy interesante pocas. y súper Ciencias de la importante. Tierra también tienen. Sí, solamente un año en quinto. Se ven todo. Es como, no sé, ver toda la historia de la humanidad en un año. Sí, es un Claro. montón. O sea, Ya el la batatas de nombre, contenidos. ya el Claro. nombre te da Ciencia de mucho. la sí, Tierra. es un montón. Tenés los 4 años seguidos y tenés Claro, todo para ver ahí. Claro. Tenés como 4 o 5 esferas: biosfera, hidrosfera, atmósfera, litosfera. Tenés que estudiar todo, la ciencia de Claro. la Tierra. ¿Y vos Tu casa. en qué curso pensarías que estaría bueno este tema?
de los alimentos transgénicos. Y los alimentos transgénicos sería como una articulación curricular entre ambiente, desarrollo, sociedad y biología y genética y sociedad. Son, ¿no? Ambiente, desarrollo habla justamente de la participación del hombre en la naturaleza, ¿no? Y la biología y genética ya, digamos, se hace más puntual en lo que pasa dentro del núcleo de una célula. Claro, claro, sí, sí, la verdad que los contenidos están en cierta forma trazados, Sí. desfasados, Y algo Desordenados. Desordenados también, sí. Bueno, en literatura, por ejemplo, pasa un montón que leen libros de ahora y después literatura medieval, o sea, como que no hay un orden lineal, Claro, se claro. mezcla mucho. Cronológico encima, claro. Sí, sí, Totalmente. sí. O sea, primero, no sé, en tercer año leen novelas de ahora y en cuarto literatura épica, que es el Mío Cid, toda literatura medieval, y después el Martín Fierro, como que se mezcla mucho. Y los chicos no entienden Y los nada. chicos no entienden. No entienden así los enfoques. encima que ya lo entienden, es menos. Imagínate mezclar los años. Qué bárbaro, así que bueno. Diego, te agradecemos muchísimo el haber venido, el haber prestado tu visión y tu información sobre los alimentos transgénicos, que es algo que hace rato lo tenemos en la agenda. Y bueno, te vamos a tener en cuenta para futuros temas. Hay muchos sobre Sí. bioética, Interesante. Que algo de bioética ya habíamos hablado, Sí, ¿te acordás sí. con el con la otra de del Perkov, doctor? Sí. Perkov. Bueno, ¿Qué más? Desarrollo sostenible de la agricultura. Hay muchos temas que podríamos tratar que necesitan tiempo. ¿Viste? Porque Sí, no- sí, no totalmente. podemos tratar en una hora todo. incluso este tema abarca muchísimo también. Claro. Hay en internet muchísima información. Claro, ¿eh? es que de esto que vos hablas se desprenden un montón de cuestiones del derecho, de la política, Exacto. de la economía, de la educación. Hay un montón de Un cosas montón. para analizar. Así que, Y a veces uno de internet está bien, hay mucha información, pero qué bueno cuando hay alguien que está en el tema, que Claro. te dice, mira, claro, esto y te no es puede tan decir así. este informe, Claro. Sí, fíjate. incluso, viste que hay videos en TikTok que son cortitos, los famosos Sí, sí, shorts, sí. que te dicen qué es lo que no tenés que comer y lo que sí. Y es molesto. Que Claro. incluso sea un nutricionista profesional me esté diciendo, Sin no comas conocer tu azúcar, historia, pero sin conocer no tu tomes historia café, clínica. claro, no comas harina, pero entonces ¿qué querés que haga? Claro, o muchas veces tipo, Hasta hace poco dame es- soluciones. Sí, Claro. Entonces, no te dicen comas no, fruta no, ahora. pero no te dicen ¿Viste qué. eso? Que viva caldo. No comas ¿Qué? fruta, porque tiene No, porque fructosa y la fructosa es un veneno para el metabolismo, pero te está explicando de una forma científica que no comas fruta. ¿Y qué le digo a los chicos? Come Claro. dulce entonces, toma un caramelo. Bueno, pero hasta del agua, del arsénico en el agua, bueno, hay tantas cosas. Y esa información va a todas las edades y es una Claro. confusión y genera un Claro, es tema que de... los chicos ¿qué buscan hago eso ahora? también, información cortita y clara, pero que a veces no está fundamentada. Claro, es Y no fundamentalista. está dada por especialistas tampoco, Exacto. muchas veces. Es O cuando información recomiendan algunas fundamentalista, dietas, ¿viste? todo eso. Sí, Es complicado. sí, complicado. Es complicado también decirles a los chicos, bueno, esa persona no conoce tu caso, no conoce tu historia, Claro. entonces vos no podés seguir lo que dice algo de manera tan genérica. Exactamente. Sí. Por eso, Sí, sí. viste, es muy irresponsable, viste, salir y decir, no comas, no tome, porque... Total, y es te juro me ponen los pelos de punta, porque... Y aparte también un desconocimiento total de las realidades Exacto. de las personas. Y sí, sí, obvio. Vos imaginate que una persona que carece de trabajo, de dinero, y los productos económicos son los de... Los que tienen harinas. Claro, lo que tienen harinas. Y yo trato de darle de comer a mis hijos como puedo y llegar a fin de mes. ¿Cómo hago para Claro, para comprar comer lo harina que de me dice el almendras. nutricionista? Claro, Claro. exactamente. O leche de coco. Leche de Claro, coco, ¿viste? Cuando vas al supermercado, la leche de coco te sale 20 lucas y la leche normal te sale 1 luca. Entonces, me leche. Claro, Claro. sí, por eso. Hay un montón de cosas a tener en cuenta. Aparte hay que tener en cuenta que la nueva corriente científica de nutrición dice nutrición equilibrada. Ujú. No, esto Claro, no, no esto sí, esto prohibitiva. no. Sí. ¿Me entendés? Es un poco de todo. No dice sodio no, Es un poco de todo. dice poco sodio, bajo Exacto. sodio, ¿entendés? Sí. Pero bueno, hay gente que es fundamentalista y sale a tirar su fundamentalismo a las redes generando desinformación Y miedo. y miedo. Eso es lo peor de todo. Miedo. ¿Entendés? Entonces, en la era de la información, como dice la presentación de nuestro canal, vivimos desinformados Ujú. o Sí. mal informados. O ¿no? mal informado, Claro. que eso creo que es peor. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Diego. muchas no, gracias, gracias a ustedes, Diego, gracias a por ustedes. estar acompañándonos Un placer. en el programa de hoy.
Bueno, y continuamos con más música en la red científica.